Nosotros somos el equipo número 1 y les estaremos hablando sobre la balanza comercial. Dentro de la economía de un país, la balanza comercial juega un rol muy importante en cuanto a su prosperidad y desarrollo. Se vuelve competitivo e influyente respecto a los países con los que intercambia bienes y servicios. Definición de balanza comercial. La balanza comercial, o también conocida como balanza de mercancías, es el registro de las importaciones y exportaciones de un país en un periodo determinado. Por medio de la balanza comercial se registran y comparan los ingresos por la venta de bienes nacionales al exterior y los egresos por la compra de bienes extranjeros. En otras palabras, la balanza comercial permite registrar el valor de las exportaciones y las importaciones de un país. A continuación, mi compañera les estará platicando sobre la historia. El siguiente punto a tratar es la historia de la balanza comercial. Esta se origina en una época en la cual se enfoca la atención de un área específica como lo es la economía, siendo esta desde el mercantilismo donde se toma la iniciativa de medir las importaciones y exportaciones de los bienes de un país. El registro de las operaciones de las mercancías en relación a la importación y exportación datan de la época colonial. A partir de 1888 se elaboró un registro formal mediante la Dirección General de Estadística y en 1980 se actualiza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, la CIIU, para la presentación de resultados según la actividad económica, de origen y principales productos. Asimismo, se instrumentó el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el SA, con el cual se implementó una nomenclatura arancelaria, lo que propició la presentación de cifras homogéneas entre los países. Para el 2005, el CIIU fue reemplazado por la publicación de los principales productos del SA. En nuestro país se cuentan con registros de la balanza comercial a partir de 1991, aunque existe información a partir de 1938, contándose cada vez con datos más específicos de los diferentes rubros que integran dicha balanza. Con el paso de los años, las innovaciones tecnológicas y conceptuales se han convertido en la principal herramienta de mejora, lo que ha contribuido notablemente en la integración y procesamiento de los datos estadísticos. En casi todos los países del mundo, el crecimiento económico reflejado en el PIB fue mayor durante los años comprendidos entre 1950 y 1973 que en años anteriores o en años posteriores. En México esta etapa fue mayor ya que abarcó más de 40 años, desde 1939 hasta 1981. Como referencia, el PIB creció 4 veces más que la población. Ese gran crecimiento económico redujo de manera significativa la diferencia en materia de ingreso entre los Estados Unidos y nuestro país. Expresado en dólares constantes, en 1939 el PIB per cápita en México alcanzaba el 22% del promedio en la nación vecina y el 30% en 1981. México se ubicaba entre las economías más grandes de América Latina al final de este periodo, gracias a que el ritmo de crecimiento de la economía mexicana fue mayor durante los últimos 5 años de este periodo. Para finales de la década de los 70, su desarrollo fue de la mano de una ambiciosa política comercial de industrialización. Las exportaciones petroleras sirvieron como fuente de financiamiento y la adquisición de deuda pública como segundo elemento de financiamiento. En este punto donde se genera la apertura comercial de nuestro país y de esta se deriva la importancia del análisis de la balanza comercial. Ahora que sabemos qué es una balanza comercial, les explicaré cómo se calcula dicha balanza. Para calcular una balanza comercial de un país se puede utilizar la fórmula E menos I igual a BC, donde E corresponde a exportaciones e I corresponde a importaciones. El resultado representa la discrepancia entre los bienes y servicios exportados e importados. Se dice que una balanza comercial es positiva o favorable cuando las exportaciones de un país exceden sus importaciones. Por el contrario, una balanza comercial negativa o desfavorable se presenta cuando las importaciones exceden las exportaciones del país. Para comprender lo que la balanza comercial representa, a continuación le expondré algunos ejemplos. En Colombia, en el año 2016, había 31 millones de dólares en exportaciones y 42 millones de dólares en importaciones, por lo que el resultado de su balanza comercial resultaba en un número negativo
de 11.455 millones de dólares, es decir, un déficit comercial. En diciembre de 2017, en Argentina hubo 4.515 millones de exportaciones y 5.362 de importaciones, por lo que la balanza fue de un déficit de casi 850 millones de dólares. Composición. La balanza comercial es un indicador económico que se obtiene de los datos sobre exportación e importación de bienes de consumo, o lo que es lo mismo, de pagos al exterior del país y cobros desde dicho exterior. En este indicador no se incluyen los servicios prestados hacia o desde el exterior del país, ni tampoco los movimientos de capitales en dicho ámbito. La balanza comercial forma parte de la balanza por cuenta corriente, junto con la balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias, que indican el resultado económico de los negocios con el exterior de un país, en todos sus ámbitos y efectuados por residentes y no residentes. La balanza de pagos se compone por dos factores, los cuales son, como mencioné anteriormente, las importaciones y las exportaciones, es decir, exportaciones menos importaciones, como lo mencionó anteriormente mi compañera. Saldo de la balanza comercial. Es el resultado que da la diferencia entre importaciones y exportaciones, o lo que es lo mismo, entre el país compra en el exterior y lo que vende, hablando siempre de mercancías de consumo. Según el resultado sea positivo o negativo, estamos hablando de un superávit comercial o de un déficit comercial. ¿A qué se refiere con un superávit comercial? Esto es cuando el resultado es positivo y por tanto lo que se vende a otros países supera lo que se compra. Este es el mejor resultado desde el punto de vista del país, ya que obtiene recursos del exterior. Al hablar de un déficit comercial, hacemos referencia a cuando este es negativo y las importaciones superan las exportaciones. Esta situación de déficit comercial es un problema para el país afectado, ya que debe compensar esa pérdida de recursos económicos, ese déficit, y se verá obligado a hacerlo a través de emisión de deuda pública o bien privada, si necesita seguir comprando fuera. Si se mantiene durante el tiempo, va a provocar un aumento del valor de las divisas y una debilidad de la moneda propia, es decir, la inflación, ya que supondrá un aumento de los tipos de cambio, consecuencia de todo lo que va a hacer un crecimiento de la deuda pública o empobrecimiento de la población, ya que la inflación no deja de ser una retirada de recursos de bolsillo del ciudadano, que tiene las mismas unidades monetarias que valen menos dinero en realidad. Además, llevará aparejado un incremento de los precios y una importante merma en el poder adquisitivo de la población. Tenemos otro caso, el cual es el comercio equilibrado. Al hablar de comercio equilibrado es que ambas cantidades son iguales y por lo tanto su diferencia es cero. Hoy les hablaré acerca del comportamiento de la balanza comercial. La balanza comercial en México reportó un saldo a favor de 34.476.4 millones de dólares en el 2020. El comportamiento ha sido relacionado por el golpe que supuso el comercio exterior en la pandemia. Durante más de 25 años, México ha experimentado una apertura comercial de gran magnitud. En 1980, el índice de comercio exterior, como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es PIB en sus siglas, era apenas superior al 15%. En 2006 rebasó el 50%. El volumen de exportaciones de bienes no petroleros y servicios no factoriales ha crecido un promedio de 8.8% en los últimos 27 años, mientras que el PIB creció en un promedio tan solo de 2.4% en el mismo periodo. El crecimiento de volumen de importaciones ha crecido alrededor del 5.5%. De hecho, se han registrado fuertes déficits comerciales, los cuales muy probablemente constituyeron a factor relevante para detonar las crisis macroeconómicas que surgieron en 1982 y 1996.
México inició la apertura comercial desde la crisis de 1982. En esos años se caracterizaba por elevadas tarifas a la importación y un considerable número de barreras no arancelarias, que incluían virtualmente todo tipo de importaciones. En 1986, México se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés. México desde un principio se comprometió a no cobrar la tarifa, poner las tarifas altas más del 50%. Sin embargo, México, la tarifa, el arancel máximo estuvo por debajo de esa magnitud. En 1987, como parte del programa macroeconómico para reducir la inflación, la tarifa máxima se redujo al 20%. En 1989, la dispersión arancelaria también disminuyó drásticamente, lo que propició un aumento de poca magnitud en la tarifa promedio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TELECAN, es una negociación entre tres países que es Estados Unidos, Canadá y México. Esta concluye en 1993 y se pone en marcha en enero de 1994. Después de entonces, la balanza comercial entre México y Estados Unidos ha mejorado notablemente a favor de México. Sin embargo, no se ha observado significativamente una mejora significativa en la balanza comercial de México. Después de la firma del TELECAN, México ha negociado un número considerable de tratados de libre comercio con muchos países, siendo tal vez los más importantes los que se llevaron a cabo con la Unión Europea en 2002 y en Japón en 2005. En estos casos tampoco hay una relación clara entre la puesta en marcha de dichos tratados y el comportamiento de la balanza comercial general de nuestro país. Cuando nuestro país le abre las puertas a los demás países, esto hace que nuestro país no tenga la mejor balanza comercial, ya que un mundo más abierto hace que los países no generen o no creen una balanza comercial alta. Ahora hablaré sobre el comportamiento de la balanza comercial, pero desde un ámbito internacional, esto haciendo una comparación entre México y Estados Unidos. La balanza comercial entre México y Estados Unidos desde 1993, esto un año antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, pues se observa que después de que este tratado entrara en vigor, la balanza comercial entre México y Estados Unidos ha representado pues un superávit para México y un déficit evidente para Estados Unidos, el cual se ha ido ensanchando con el paso del tiempo. El año pasado, en 2020, exactamente en el mes de agosto, México registró un superávit de 12.759 millones de dólares en su balanza comercial de productos con Estados Unidos, lo que pues representó un máximo histórico para nuestro país. Esto se debe al declive de compras de productos estadounidenses, cuando en realidad se tenía pronóstico de que la economía mexicana caería, esto por motivos de pandemia de COVID-19. Estas cifras convirtieron a México en el segundo socio comercial de Estados Unidos, por encima de potencias mundiales como lo son Canadá, China, esto de acuerdo a datos de la Oficina del Censo estadounidense. Es por este motivo que uno de los principales objetivos del presidente anterior de Estados Unidos, Donald Trump, era renegociar el Tratado de Libre Comercio, ya que pues él argumentaba que los saldos de este tratado eran desventajosos para la economía estadounidense. Y pues si nos basamos en números entre Estados Unidos, México y Canadá, pues realmente está en lo correcto. Aunque a pesar de que
sea desventajoso para Estados Unidos. La relación entre México y Estados Unidos tiene un gran papel y juega un papel fundamental para ambas economías, es decir, que dependen mutuamente en muchos sentidos. Perspectivas. México crecerá 5.5% en 2021. Persisten riesgos sobre nota soberana. De igual forma, para 2022 espera un crecimiento de 2.6% en lugar del 3% como se había pronosticado previamente. La razón de la mejora en la proyección es la recuperación de una fuerte demanda de exportaciones mexicanas en Estados Unidos y el repunte económico local visto en el cuarto trimestre del 2020. Todo esto debido al crecimiento económico en México, el cual mostrará una recuperación en dos partes en 2021, con los sectores conectados a Estados Unidos expandiéndose a un ritmo más rápido que lo impulsado por la demanda interna. Sin embargo, la demanda interna en México seguirá siendo lenta por la inversión persistentemente débil y un mercado laboral también débil que pesa sobre el consumo. En este año, la balanza comercial de México registra déficit de 1.236 millones en enero del 2021. Aunque analistas observan un panorama optimista en 2021, como se muestra en la siguiente tabla. Están las exportaciones, que son 32.704, las importaciones de 33.940 y el déficit de 1.236 millones. Para este año 2021 se estima otro superávit en la balanza comercial de 6.150 millones de dólares, que será considerablemente menor al registrado en 2020, debido a cierta recuperación de las importaciones. Es probable que el saldo de las cuentas de comercio vuelva a ser deficitario hasta el 2022.